Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a arrancar entonces con la clase de hoy, una de las dos clases. Vamos a empezar hablando de taquicardia ventricular y algunas generalidades, sobre todo para aprender a identificar rápido esta arritmia, que es una de las arritmias más graves y que grandes complicaciones trae en los pacientes. Bien, bueno, vamos a empezar hablando un poquito de qué son las arritmias ventriculares. Hay un grupo muy grande, ¿sí? Que, bueno, se diferencian según la cardiopatía estructural que tengan de base, según la duración, según muchas características, y son bastantes, ¿sí? Pero bueno, la mayoría digamos, se agrupan porque son alteraciones del ritmo cardíaco, que ya sea por una alteración de la conducción del impulso o de la iniciación del impulso, y esto genera, digamos, alteraciones por debajo de la bifurcación de las de His. Todas se van a caracterizar por empezar con un latido ectópico del ventrículo izquierdo, ¿sí? Una activación asincrónica del tejido no especializado principalmente, y esto lo que va a hacer justamente que la conducción del impulso sea de mayor duración, sea más lento y por ende todas estas arritmias se van a caracterizar por tener un complejo QRS ancho, ¿sí? Entonces, dentro de las arritmias, tenemos como una de las principales, digamos, que nos va a dar el pie para hablar después del tema que nos compete en la clase, que es la extrasístole ventricular. Está el ritmo de escape, el RIVA, el flúter ventricular, la taquicardia ventricular, que nos vamos a sentar en en la clase de hoy, y la fibrilación ventricular. La taquicardia ventricular se va a clasificar según la etiología, según su duración y según su morfología. Eso lo vamos a ir desarrollando ahora durante la clase. Bien, ¿qué es una extrasístole? ¿Sí? Una extrasístole es un latido prematuro, un latido anticipado respecto al latido sinusal normal que uno espera que se vea en el electro. Son impulsos que se producen por un mecanismo de reentrada que se da dentro de los ventrículos o también puede ser por un automatismo normal de las células ventriculares o del tejido de Purkinje, que se van a caracterizar por ser un complejo de QRS ancho, que no tienen una P precedente y están seguidos en forma típica por una pausa compensadora completa, ¿sí? Esto que quiere decir que la pausa que le sigue al extrasístole, como se ve en la imagen, ¿sí? Acá se puede observar la extrasístole, hay una pausa compensadora que es completa en la mayoría de la mayoría de las extrasístoles ventriculares, ¿sí? Esto corresponde a la duración aproximada de 2 latidos sinusales. Por eso se llama completa. Las incompletas generalmente son las que se van a desarrollar, como ya se vio anteriormente en las clases, en las taquicardias supraventriculares, ¿sí? Que no llegan a ser el doble de duración del latido normal. Bien, para repasar un poquito cuál es la activación, digamos, la despolarización normal, ¿sí? Sabemos que empieza en el nódulo sinusal, que va a llegar, se va a transmitir al nódulo auriculoventricular y de ahí a través de las de His y sus bifurcaciones se despolariza el ventrículo, ¿sí? Y después está seguida de la onda T que corresponde a la repolarización. ¿Qué pasa con la extrasístole? ¿Sí? Dijimos que es un latido ectópico, que el impulso se origina digamos, en el tejido, en la célula miocárdica o digamos, en el por debajo de las de His, en el tejido Purkinje, pero en un lugar, digamos, anómalo, por así decirlo, y esto que va a generar que digamos que la despolarización sea en el sentido contrario, ¿sí? Que se despolaricen primero los ventrículos y que después el impulso llegue por último al nódulo sinusal y después al nódulo auriculoventricular, ¿sí? Que es lo que vamos a ver ahí, que es la morfología, ¿sí? El complejo QRS ancho empastado de la extrasístole ventricular. Bien, las extrasístoles se pueden clasificar según su periodicidad, ¿sí? Se las llama dupla cuando hay dos extrasístoles contiguas. Esto es importante porque también después vamos a ver, nos va a dar el pie para la definición de taquicardia ventricular, ¿sí? Ahí tienen un ejemplo de dos extrasístoles continuas. Tripletas, ¿sí? Cuando son tres extrasístoles ventriculares contiguas.
También se la puede llamar bigeminia cuando hay una extrasístole seguida de un latido sinusal normal. Se la llama trigeminia cuando hay una extrasístole y dos latidos sinusales. Tetrageminia cuando hay una extrasístole y tres latidos sinusales. O simplemente se la llama aislada cuando se observa una solita, digamos, dentro de un electro con un ritmo sinusal normal. A su vez se las puede clasificar según la morfología, ¿sí? Pueden ser monomorfas cuando todas las extrasístoles tienen una misma morfología, que salen del mismo, digamos, foco ectópico. Pueden ser bimorfas cuando hay dos morfologías distintas. O polimorfas cuando hay tres o más morfologías, como se ve en el electro que está acá en la imagen, ¿sí? Algo importante es que la activación anormal que produce la repolarización anormal, como vimos anteriormente en el esquema de la extrasístole, nos va a dar también un poco, nos va a orientar en la localización de donde se origina esta extrasístole. Entonces, si la extrasístole ventricular se produce en el ventrículo derecho, va a tener una morfología de rama izquierda, ¿sí? Y si se, digamos, si se origina en el ventrículo izquierdo, la morfología que va a tener es de rama derecha, ¿sí? Bien, también se la puede clasificar según la frecuencia de la extrasístole, ¿sí? Son poco frecuentes cuando hay menos de 30 extrasístoles en una hora. Esto generalmente está basado, digamos, en el diagnóstico a través de un holter de 24 horas, ¿sí? Em, entonces, donde en 24 horas puede cuantificar la cantidad de extrasístoles o la densidad, también se llama extrasístoles que presenta el paciente. Entonces, son poco frecuentes cuando hay menos de 30 extrasístoles en una hora, frecuentes cuando hay entre 30 a 60 extrasístoles en una hora, o muy frecuente cuando son mayor a 60 extrasístoles por hora. Concepto me interesa que se lleven ustedes a la hora de evaluar y ver en un electrocardiograma de 12 derivaciones? Es que se consideran frecuentes cuando hay más de 5 extrasístoles durante un minuto. Bien, ahora sí nos vamos a meter de lleno entonces en lo que es la taquicardia ventricular, ¿sí? La taquicardia ventricular es la arritmia que se origina por debajo de las de His y digamos, se define como la presencia de tres o más extrasístoles ventriculares consecutivas, ¿sí? Por eso les decía la importancia, digamos, de primero entender qué es una extrasístole y de saber, digamos, cuantificar la periodicidad de la misma. La taquicardia ventricular se caracteriza por tener una frecuencia, como dice su nombre, mayor o igual a 100 latidos por minuto. En la gran mayoría de las literaturas hacen hincapié en que tiene que ser mayor o igual a 120 latidos por minuto. Em, Después van a ver bien, por ahí a lo mejor en la segunda clase se puede llegar a mencionar que hay, digamos, taquicardias ventriculares que le decimos lenta, porque la frecuencia está al límite en 100, pero bueno, la mayoría de las taquicardias ventriculares tienen mayor a 120 latidos por minuto. Van a tener un QRS ancho, ¿sí? Mayor a 120 milisegundos y se va a caracterizar por ser principalmente un ritmo regular. ¿M? La taquicardia ventricular es, dentro de las arritmias, una de las más complejas y la que más tenemos que estar atentos a detectar porque es la que se complica con la fibrilación ventricular y la que lleva también al paro cardíaco, ¿sí? Entonces estas arritmias deben detectarse a tiempo y debe actuarse rápido porque el paciente entra en paro. Bien, vamos a hablar un poquito de las características, ¿sí? De la taquicardia ventricular. Se las puede, digamos, clasificar según su duración. En taquicardia ventricular no sostenida, ¿sí? Cuando hay tres o más complejos ventriculares o extrasístoles ventriculares que duran menos de 30 segundos, como se ven ahí. Son las famosas que le decimos nosotros rachas de TB, ¿sí? Son cortitas, duran menos de 30 segundos. A veces pueden ser sintomáticas, a veces pueden ser asintomáticas, ¿sí? Por eso es importante estas detectarlas para prevenir, digamos, alguna complicación. Y la taquicardia ventricular sostenida es la que se define cuando dura mayor a 30 segundos, ¿sí? Mayor o igual a 30 segundos. Estas son las que en su mayoría provocan inestabilidad hemodinámica y que se necesita hacer una cardioversión eléctrica ahí inmediata, ¿sí? Porque el paciente suele estar en paro cardíaco.
¿sí? Hay algunos casos especiales, pero de algunas patologías muy puntuales en donde las TB pueden ser sostenidas y el paciente no está inestable. Pero son, bueno, muy pocos casos y muy puntuales de algunas cardiopatías estructurales específicas. La mayoría de las TB sostenidas llevan a la inestabilidad hemodinámica, por lo tanto requieren cardioversión eléctrica inmediata. Bien, según la morfología, se pueden llamar TB monomórficas, ¿sí? En donde la morfología justamente del complejo QRS no se modifica durante la taquicardia, ¿sí? Estas suelen ser las más frecuentes. Y después están las polimórficas que se van a desarrollar en la siguiente clase, en donde la morfología va cambiando, ¿sí? Durante la taquicardia, como se ve ahí en la imagen. Estas tienen de peor pronóstico, son las más inestables. Y bueno, ya después se van a desarrollar, no me quiero meter mucho en esto porque se van a desarrollar más adelante, ¿sí? Ahora acá nos vamos a quedar principalmente con las taquicardias ventriculares monomorfas. Bien, hay varios mecanismos por los cuales se producen las taquicardias ventriculares. Principalmente son tres. El más frecuente es el mecanismo por reentrada, ¿sí? Que es una anomalía en la conducción del impulso. Esto se da porque hay una alteración en la conducción del miocardio y una refractariedad que es secundaria, que hay una cardiopatía estructural, ¿sí? Como se ve ahí en la imagen. En la imagen de la izquierda se ven que esa es la conducción normal cuando los miocitos están normales, no tienen ninguna alteración, se despolarizan todos de manera casi simultánea y el complejo QRS va a ser angosto porque va a tener la velocidad adecuada. En cambio, en la imagen de la derecha ahí se ve que hay una cardiopatía estructural que, por ejemplo, puede ser un infarto, en donde los miocitos, digamos, están dañados y esto que hace que la conducción no sea homogénea, no sea rápida, ¿sí? Y por ende, digamos, va a generar complejos QRS ancho por el enlentecimiento de la conducción del impulso. ¿Cómo se genera el mecanismo de reentrada? Va a haber principalmente un obstáculo anatómico, ¿sí? Como dijimos anteriormente, una cardiopatía estructural. La más frecuente en este caso es la cardiopatía isquémica, ¿sí? En donde este obstáculo, digamos, no va a ser excitable y está rodeado por una vía circular en la que el frente de onda del impulso puede reentrar. Entonces va a generar como circuitos de reentradas que son fijos, que son estables, que son como circulares, que lo que hace que esto se auto-perpetúe, ¿sí? Por eso las taquicardias suelen ser sostenidas, ¿sí? Porque es como que está todo el tiempo funcionando, y, no se corta, ¿sí? El obstáculo anatómico lo que hace es determinar la presencia de dos vías, ¿sí? Cuando el impulso llega al circuito, se va a producir un bloqueo unidireccional y la conducción lenta a través de la otra vía va a permitir que se genere la reentrada, ¿sí? Ahí está el esquema, la verdad que está bastante simplificado. Esto, el mecanismo de reentrada es muy similar, igual, por así decirlo, a las taquicardias también supraventriculares, ¿sí? Que esto también ya lo deben haber visto y lo tienen un poco más claro. Otro mecanismo es la actividad desencadenada, ¿sí? O la actividad gatillada, también se llama, que es la otra anomalía en la conducción del impulso, en donde acá no hay ausencia de las enfermedades, digamos, acá hay ausencia de enfermedades cardíacas estructurales, o sea que el miocardio, los miocitos van a estar sanos. ¿Dónde está el defecto? El defecto está a nivel molecular, ¿sí? Sobre todo en la función de los canales iónicos y de la regulación del calcio intracelular, ¿sí? Entonces, se define la actividad desencadenada como una iniciación del impulso que es causado por potenciales, es decir, por oscilaciones del potencial de membrana que se producen durante o inmediatamente después de un potencial de acción precedente, ¿sí? ¿Cómo pueden ser? Pueden ser despolarizaciones tempranas en fase 3, es decir, que ocurren antes de que finalice la repolarización, como se ve en la imagen A, ¿sí? Y esta va a ser, digamos, son la base de las taquicardias ventriculares, sobre todo las polimorfas, como la torsade de Point, o las que están asociadas al síndrome de QT largo. Y después están las otras que son en la fase tardía, es decir, en la fase 4, ¿sí? De la repolarización, como se ve en la imagen B, que estas ocurren justo después de la repolarización, ahí inmediatamente.
Estas generalmente son causadas por una sobrecarga de calcio intracelular, digamos, son las que generan, o las que están identificadas en la TB idiopáticas, en arritmias por toxicidad por dioxina, ¿sí? Hay varias. No, no me interesa ahora que se acuerden la patología, sí, digamos que una es al finalizar la repolarización, antes de finalizar la repolarización, y la otra es inmediatamente después. Esto es importante porque después el día de mañana obviamente nos va también a dirigir mucho lo que es el tratamiento. El último mecanismo que está descrito es el automatismo, que es una anomalía en la formación del impulso. Esto es porque hay un foco ectópico que toma el control, que digamos dispara o genera los impulsos eléctricos a una velocidad mayor que la del nódulo sinusal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aumenta la pendiente de la despolarización de la fase 4 y permite que estos focos alcancen el umbral antes del sistema de conducción normal. Bien, ahora vamos por ahí a la parte más interesante de la clase, que es el diagnóstico, ¿sí? De la taquicardia ventricular a través del electrocardiograma, ¿sí? Que muchas veces es lo que nos genera muchas incertidumbres, genera muchos miedos, porque realmente es bastante chino para el que, digamos, ve esto en un electro por primera vez. Bien. Hay dos criterios de algoritmo para el diagnóstico de TB que son muy sencillos. Uno es el criterio de Brugada, en donde nos vamos a basar evaluando los complejos QRS en las derivaciones precordiales, es decir, de B1 a B6, y los otros son los criterios de Berekei, en donde vamos a evaluar, digamos, la derivación ABR, ¿sí? Los dos son bastante sencillos y la verdad que permiten llegar a un diagnóstico bastante rápido de lo que es una ATV y poder diferenciarla de la taquicardia supraventricular con aberrancia, ¿sí? Que esto también después lo van a hablar un poquito después. Pero lo importante es que nosotros diagnostiquemos la ATV porque, repito, hay que actuar inmediatamente, ¿sí? Entonces, primero vamos a hablar de los criterios de Brugada, como se ve acá en el cuadro. Em, el primer paso a evaluar es en las derivaciones de B1 a B6 la ausencia de los complejos RS, ¿sí? En las derivaciones precordiales. Está como se ve acá en esta imagen, en la imagen de la izquierda, ¿sí? Ven que hay ausencia de complejos RS de B1 a B6. Sí, esto está presente, digamos decir, si los complejos tienen ausencia de RS de B1 a B6, ya podemos decir que estamos frente al diagnóstico de una TB. Ahora, si esto no lo vemos presente en el electro, podemos seguir a evaluar el otro criterio, ¿sí? Que es la duración RS, ¿sí? En una de las derivaciones precordiales que tiene que ser mayor a 100 milisegundos. Cuando tenemos este valor mayor o igual a 100 milisegundos, podemos decir que estamos también frente a una TB, ¿sí? Este es un criterio también muy fácil por ahí de ver en el electro. Por otro lado, el otro parámetro, digamos, si vemos que no hay ausencia de complejos RS en las precordiales, si el RS no es mayor a 100, vamos a pasar al otro criterio que es la disociación auriculoventricular. ¿Sí? ¿Cómo la identificamos? ¿Por qué? Porque es una, digamos, como una actividad auricular independiente que va más lenta que la actividad ventricular, entonces se van a ver ondas P, que decimos nosotros como perdidas, dentro de los complejos QRS, ¿sí? No hay relación de las ondas P con el intervalo QRS, están justamente disociadas, ¿sí? Están aisladas. A veces es fácil de identificarlo, a veces no, ¿sí? Porque por ahí, como ven en la imagen de abajo, pueden estar metidas dentro del complejo QRS, pero cuando están, hacen el diagnóstico de TB, ¿sí? Generalmente están presentes en el 60% de las taquicardias ventriculares. Bien. Y por último, el último criterio del algoritmo son la presencia de criterios morfológicos en las derivaciones B1, B2 y B5, o B6 también, que son los que están acá.
¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Esto por ahí sí es un poquito más complejo, más detallado, es más difícil de ver y evaluar en el electro. Sí me interesa, digamos, que se queden con los anteriores, porque este por ahí es el que cuesta un poquito más. Igualmente esto lo van a practicar después cuando tengan el taller, ¿sí? ¿Cuáles son los criterios morfológicos? Van a tener en B1 y B6 criterios morfológicos de imagen de bloqueo de rama izquierda, ¿sí? Como son los que se ven ahí, em, que van a ser distintos, tanto para diferenciar una taquicardia supraventricular como para diferenciar una taquicardia ventricular, ¿sí? Y también hay criterios morfológicos de imagen de bloqueo de rama derecha que nos van a diferenciar la taquicardia supraventricular de una taquicardia ventricular. Son varios, puede costar y esto puede confundir, ¿sí? Esto por ahí es más fácil cuando lo vean en el taller y en la práctica de tratar de ver uno por uno. Yo no les quiero hacer mucho lío con esto porque sí me interesa que se queden con los otros criterios que son mucho más fáciles de identificar, más rápido, ¿sí? Y que ya viendo eso vamos a poder hacer el diagnóstico tranquilamente de una taquicardia ventricular. Bien. Por otro lado están los criterios de Berekei, ¿sí? Que se van a evaluar en la derivación ABR. em, Cuando hay onda R inicial en ABR, ya no está haciendo el diagnóstico de taquicardia ventricular, ¿sí? Como se ve en la imagen. Ahora, si no tiene R inicial en ABR, vamos a pasar a evaluar em, la duración de la onda R o de la onda Q inicial, ¿sí? Si esta onda R o onda Q inicial es mayor a 40 milisegundos, es decir, mayor a 1 milímetro, también nos está haciendo el diagnóstico de taquicardia ventricular. Si esto no está presente, podemos evaluar, digamos, el complejo QRS que va a presentar, puede presentar melladuras o lo que se llaman como muescas, sobre todo en la rama descendente, como se ve en la imagen. Y cuando esto está presente, no hace también el diagnóstico de taquicardia ventricular. Si esto no está presente, podemos pasar al otro criterio, que es el último. También este por ahí es un poquito más complejo, son más específicos de ver, que es la duración de la, digamos, de la velocidad de activación inicial del complejo QRS que cuando se mide la velocidad, digamos, final de la activación del complejo QRS, la relación entre los dos, ¿sí? Es menor a uno, nos hace el diagnóstico de taquicardia ventricular, ¿sí? Está ahí como se mide, ahí se mide en la imagen, se ve clarito, ¿sí? Se mide el ancho inicial y el ancho final, ¿sí? Se saca la relación y cuando es menor a uno nos hace el diagnóstico de taquicardia ventricular, ¿sí? Todo esto se mide, por supuesto, en ABR, repito. Entonces, con estos dos criterios, la verdad que nos simplifica mucho llegar al diagnóstico. La mayoría son muy fáciles, ¿sí? Em, ya teniendo, imagínense que teniendo uno solo de todos estos criterios, nos hace diagnóstico, ¿sí? Entonces, pues ya podemos actuar rápido, nos podemos ir directamente a ver ABR, y si en ABR ya tenemos la R inicial o la R o la Q mayor a 1 milímetro, o simplemente la muesca, digamos, ya no está haciendo el diagnóstico de TB. Bien, seguimos. Hay otros criterios diagnósticos, ¿sí? Que nos hacen, digamos, como tener, digamos, apoyar, ¿sí? A la certeza de que estamos frente a una TB. El QRS, como dije antes, inicialmente va a ser ancho, pero ¿qué pasa? Cuanto más ancho es, más diagnósticos de TB, digamos, significa, ¿está? No quiere decir que, digamos, que un QRS de 120 milisegundos nos haga como la exclusión, ¿sí? del diagnóstico de TB. Puede ser entre 120 a 160, pero cuanto más ancho es el QRS, más probabilidades de que sea una TB, ¿sí? Por otro lado, que haya la existencia de latidos de captura o de fusión, también
digamos, apoya el diagnóstico de que esta taquicardia de QRS ancho se trata de una taquicardia ventricular. ¿Qué son los latidos de fusión? Los latidos de fusión son, digamos, lo que suceden cuando el ventrículo se despolariza simultáneamente por dos frentes distintos, ¿sí? Entonces, el impulso normal que desciende a través de la aurícula y está el impulso ectópico que es el que origina la taquicardia que se va, digamos, en el ventrículo. Entonces, el QRS es como que queda como un híbrido, se llama justamente una fusión, y tiene una forma intermedia entre un latido normal y uno correspondiente a la taquicardia. ¿Sí? Ahí se ve bien en la imagen de la derecha. Y por otro lado, el latido de captura es el que ocurre cuando la taquicardia durante la taquicardia, el impulso normal, hay un impulso normal que llega, digamos, a despolarizar el ventrículo a través del sistema de conducción normal. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es muy similar al complejo QRS basal de ese paciente, por ende va a ser estrecho, pero prematuro, ¿sí? Están bien en el medio de la taquicardia. Ahí también es fácil de identificarlo, ¿sí? Pareciera un latido normal, nada más que no vamos a ver la onda P. Bien, otro criterio diagnóstico que apoya mucho digamos, a ver si estamos frente a una TB o no, es la evaluación del eje, ¿sí? Un eje digamos, es indeterminado, que está entre -90 y +180 grados, probablemente, muy probablemente, sea una taquicardia ventricular. Y por otro lado, cuando, digamos, tenemos la desviación del eje basal del paciente, ¿sí? Supongan que tengamos un electro previo del paciente en ritmo sinusal que tiene un eje basal y después en la taquicardia este valor del eje se desplaza mayor a 40 grados, también nos hace el diagnóstico probable de una taquicardia ventricular, ¿sí? El eje también nos da otra información que es saber, digamos, de dónde se está originando esta taquicardia ventricular. Entonces, por ejemplo, si tenemos una TB con una morfología, un bloqueo completo de rama derecha, con el eje desviado a la izquierda en -30 grados, el origen suele ser en el lápex del BI. Ahora, si el eje es menor, puede estar ubicado más en la región basal del ventrículo, ¿sí? Una taquicardia con un complejo de bloqueo completo de rama izquierda, con el eje desviado a la derecha mayor a 90 grados, es muy probable que el origen de esta taquicardia ventricular sea el tracto de salida del ventrículo derecho, ¿sí? Así que bueno, la información que podemos obtener del electro para hacer el diagnóstico es muchísima. Bien, otro de los criterios diagnósticos es, digamos, evaluar la concordancia, ¿sí? de los complejos QRS en las derivaciones precordiales, ¿sí? ¿De qué se trata esto? Es decir, que en todas las derivaciones precordiales de B1 a B6 son monofásicas y tienen la misma polaridad de la onda R, ¿sí? O sea, o van a ser todas positivas o van a ser todas negativas, ¿sí? Ven ahí en la imagen que también es muy fácil de identificar, ¿sí? El patrón concordante negativo es un indicador muy fuerte de taquicardia ventricular. Bien, ¿qué es el concepto que quiero que se lleven, digamos, acá para ir terminando ya la clase? Es que toda taquicardia de QRS ancho se va a considerar una taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario. ¿Por qué? Porque la taquicardia ventricular, digamos, es mucho más frecuente que las taquicardias supraventriculares con aberrancia. Y más aún, digamos, en nuestro medio, en donde tenemos mucha cardiopatía isquémica, ¿sí? Que, digamos, es la causa más frecuente de taquicardia ventricular, ¿sí? Así que para el momento de ver en un electrocardiograma y de actuar, toda taquicardia de QRS ancho es una TB hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y qué es lo que hay que hacer cuando estamos con una taquicardia con descompensación hemodinámica? Inmediatamente hacer una cardioversión eléctrica. Bien, bueno, muchas gracias. Hasta acá llegamos con la primer parte de la clase. ¿Sí? Ahora va a seguir mi compañero. Nada, no sé si tienen alguna duda, si quieren algo más que charlemos. Muchas de las cosas igualmente se van a rever después en el taller, las van a poder practicar, van a ver más ejemplos de electro. Pero bueno, dentro de todo creo que hay criterios bastante sencillos para poder llegar al diagnóstico.
Bueno, buenísimo, Anto. No sé si tienen alguna pregunta, si no vayan dejándola en el chat y al final las vemos. Voy compartiendo pantalla. Gracias, profe. Ahí se ve. Sí, sí, se Sí, ve se bien. ve. Sí. Bien. Bueno, cuando quieran, comenzamos. Si no hay preguntas, ¿ven la pantalla entera? Sí, se ve. Sí. Bien, perfecto. Bueno, vamos a reforzar algunos conceptos que vimos recién con Anto, eh, y vamos a ampliar un poquitito más allá de la taquicardia ventricular monomorfa, se llama mi clase, para introducirnos un poquitito en el tema, y como bien dijo antes Antonella, tenemos que saber que toda taquicardia ventricular nos está indicando que el origen de la activación cardíaca se va a generar por debajo de las de His, ¿sí? Entonces eso es muy importante porque la primera pauta que tenemos que ver en el electrocardiograma es que el QRS va a ser mayor a 120 milisegundos o 0,12 segundos. Entonces, bien, ¿cómo vamos a nosotros clasificar estas taquicardias ventriculares? Básicamente por la morfología en dos tipos, monomorfas, polimorfas o bimorfas, también podemos incluir ahí cuando son de dos formas solamente, según la duración. Esto es muy importante, el tema de la duración, porque nos va a hablar de pronóstico y nos va a hacer tomar una conducta o no de manera urgente, ¿sí? Las taquicardias ventriculares sostenidas se prolongan por más de 30 segundos y van a requerir en la mayoría de las veces, salvo en situaciones puntuales, una actitud, una conducta urgente ante la misma porque generalmente generan descompensación hemodinámica. En la otra vereda tendríamos las taquicardias no sostenidas que nos van a dar más tiempo para nosotros analizar, para poder pensar dónde se origina el foco, qué podemos hacer con ellas, si nos generan o no síntomas. Y bueno, y por último, el mecanismo nos va a revelar un poco el sustrato anatómico, como vimos previamente en la clase, si se trata de un déficit en la formación del impulso, un problema en el automatismo, y ello nos va a determinar o nos va a derivar un poquitito sobre el tratamiento de las mismas. ¿Por qué es importante este slide? Creo que es con lo que finalizó un poco mi compañera y que nos debemos llevar a casa hoy. Toda taquiarritmia que tenga QRS ancho, fíjense que 70 a 80% de los casos va a ser una taquicardia ventricular, ¿sí? Esto es importante. ¿Por qué? Porque ya sabemos que nos van a quedar solamente 15 o 20%, si queremos como mucho 30%, que podemos pensar si van a ser una taquicardia supraventricular con aberrancia. ¿Qué es esto de la aberrancia? Quiere decir que hay un bloqueo que puede ser en la rama izquierda o en la rama derecha de las de His que nos va a simular una taquicardia ventricular. ¿Por qué? Porque ese QRS también va a estar incrementado, ¿sí? Después, solo en el 5% de los casos tenemos unas taquicardias supraventriculares que se conducen por vías anómalas. Estas son por haces accesorios de forma antidrómica. Y después, en una muy escasa cantidad o porcentaje, los ensanchamientos debido a fármacos, alteraciones iónicas o en aquellos pacientes que tienen una taquicardia mediada por marcapasos, que ahí vamos a tener, digamos, la causa clara de que el paciente tiene colocado un marcapasos. ¿Y qué es importante? Fíjense que
cuando el sustrato es isquemia, es decir, un infarto agudo de miocardio, en el 90% de las veces va a ser una taquicardia ventricular. ¿Por qué? Porque hay un defecto anatómico y un lugar propicio de reentrada, como bien vimos antes, para que se perpetúe este mecanismo arrítmico. Dicho esto, creo que lo más importante es ahora eh, repasar un poquitito o reforzar los algoritmos diagnósticos que vimos recién. En primer lugar, el algoritmo de Brugada. Creo que es el más ampliamente validado. Tiene una sensibilidad del 96% y una especificidad muy alta del 98%. Fíjense que se compone, como bien dijo Antonella, de 4 pasos que vamos a ir desglosando uno por uno. En primer lugar, tenemos que ver esta ausencia de complejos RS en las derivaciones precordiales. O sea que nos vamos a, a centrar sobre todo de B1 a B6. ¿Y qué es lo que vamos a tener que ver acá? Bueno, si tenemos esta ausencia, es una especificidad ya del 90% para taquicardia ventricular. Eh, y después, asimismo, cuando a la vez de evaluar esta ausencia de complejos RS, es decir, ¿qué vamos a ver? Complejos, como vemos en esta primera foto, eminentemente positivos de flexiones totalmente positivas o de flexiones totalmente negativas, ¿sí? Y de esto se deriva el concepto que repasamos antes de la concordancia, que lo podemos ver acá bien gráfico. ¿Qué es la concordancia? La concordancia no es más ni menos que nos va a orientar del origen topográfico, es decir, de dónde se está generando este circuito arrítmico. Cuando hay una concordancia negativa, fíjense que es 100% específico para taquicardia ventricular y nos quiere decir que el foco se genera bien en la pared anterior del ventrículo izquierdo y el frente de onda o de activación se dirige hacia la parte posterior del ventrículo izquierdo y por eso en las derivaciones precordiales los vamos a ver negativa. ¿Eh? Y de forma inversa, cuando hay concordancia positiva, es decir, cuando los complejos QRS son todos positivos en las derivaciones de 1 a B6, como vemos en este esquema de la derecha de la pantalla, tiene una especificidad casi del 100% para determinar taquicardia ventricular. Y acá que nos dice que lo contrario, que la taquicardia se genera en la parte posterior del ventrículo izquierdo y se nos viene el frente de onda hacia adelante. Es decir, en la concordancia positiva vemos la cabeza del vector en las precordiales y en la negativa lo contrario. La cabeza del vector de la despolarización se nos dirige hacia atrás, por eso se inscribe negativo en el QRS y en el otro positivo. El segundo factor a analizar o parámetro a analizar es, como bien vimos antes, el intervalo RS en una derivación precordial. Es decir, que seguimos analizando derivaciones precordiales en este algoritmo de Brugada. Y fíjense que este es uno de los más sencillos porque tenemos que medir desde el inicio del QRS, como está en esta primera foto, hasta el pico de la onda S, ¿sí? No tenemos que analizar todo el QRS, no hay que confundirlo con eso. Como ven en esta figura de la derecha, es bien desde el inicio de la despolarización ventricular hasta la parte más negativa de la onda S. Si esa medición es mayor a 100 milisegundos, es decir, 2,5 cuadraditos de los chiquitos del electrocardiograma, nos indica con alta especificidad que estamos ante una taquicardia ventricular. Fíjense que acá en esta fotito está mucho más esquemático con una regla. Y después, al analizar este segundo paso de Brugada, tenemos que también mirar el eje. El eje no está validado en ningún lado, pero si nosotros ya tenemos directamente un eje que lo llamamos en tierra de nadie o en origen noroeste, totalmente desviado entre -90 o 180 grados, nos va a hablar con una especificidad del 87% para taquicardia ventricular. El tercer paso del algoritmo es mirar si existe o no disociación aurículo-ventricular. ¿Qué es esto de la disociación aurículo-ventricular? No es más ni menos que tratar de identificar en esta tira de ritmo, en este electrocardiograma, si hay una actividad totalmente discordante de los ventrículos con respecto a las aurículas. Por eso lo llamamos disociación aurículo-ventricular.
Fíjense que es un criterio bastante útil y práctico, pero que solamente está en la mitad de aquella taquicardia ventricular y que solo lo podemos identificar en el 20%. Entonces, em, adolece por ahí de practicidad a la hora de evaluar. Pero lo importante es que si lo encontramos, ya nos podemos quedar muy tranquilos que estamos ante una taquicardia ventricular. ¿Y qué tenemos que ver? Si lo permite el ritmo, algunas P perdidas en el electrocardiograma. Y eso nos va a indicar que las aurículas están marchando por su cuenta y los ventrículos lo hacen por otra totalmente disociada. ¿Y cuáles son algunos signos indirectos de disociación? Bueno, esas capturas y fusiones. Fíjense que de acá para reforzar lo que dijimos antes, una captura es un latido que se deja ver entre medio de esa taquicardia que se inicia en la aurícula y ¿qué es la captura? Quiere decir que ese latido que lo iniciamos en la aurícula por de encima de las de His captura el ventrículo, ¿eh? Entonces vamos a ver entre medio de la taquicardia un latido de una morfología totalmente normal y sinusal, como se ve acá en esta tira de ritmo para que quede bien claro. Fíjense que venimos de 4 latidos anchos, mellados, y el quinto es un latido capturado por el ventrículo que la despolarización se inició en la aurícula. Entonces acá, indefectiblemente, no tenemos duda que esto nos habla es un signo indirecto de disociación y por lo tanto una taquicardia ventricular, si nos quedaba alguna duda. Y en segundo lugar, la fusión no es nada más que un latido intermedio entre de origen ventricular y uno de origen supraventricular. Como vemos, se juntan los frentes de ondas y se ve un latido intermedio, digamos, entre lo que es un QRS totalmente prolongado y un QRS normal, como se puede ver acá en la tira de ritmo. El tercer paso del algoritmo de Brugada, perdón, el cuarto paso y quizás el más engorroso, como dijo mi compañera, es ver la morfología. ¿Sí? ¿Y por qué esto? Porque cuando nosotros tenemos lo que queremos diferenciar acá con estos algoritmos es si estamos ante una taquicardia supraventricular con aberrancia o una verdadera taquicardia ventricular. Entonces, fíjense que hay patrones específicos tanto para el bloqueo de rama derecha como para el bloqueo de rama izquierda, y nos vamos a concentrar en las derivaciones B1 y B6. ¿Por qué? Porque hay morfologías ya descriptas y patrones totalmente compatibles con que es un bloqueo de rama o que se trata de una taquicardia ventricular. Fíjense que para lo que es un bloqueo de rama derecha, ¿cuándo vamos a considerar taquicardia ventricular? Cuando vemos en la derivación B1, perdón, una R monofásica o ancha con un complejo RS, R' o un complejo con una Q inicial muy precoz y una R dominante, ¿sí? Diferente a lo que es el patrón de RSR prima característico del bloqueo de rama derecha, ¿sí? Y cuando miramos la derivación B6, si nos deja dudas si estamos ante un bloqueo de rama derecha o una taquicardia ventricular, hay un cociente entre el pico positivo, es decir, la R, y el pico negativo, que si es menor a 1, o si tenemos un complejo totalmente negativo, o que lo podemos llamar como QS, también nos indica que estamos ante una taquicardia ventricular. Y en cuanto a lo que es el bloqueo de rama izquierda, fíjense que para considerar taquicardia ventricular, vamos a tener que las fuerzas iniciales en las derivaciones B1 son muy precoces y tenemos S's o fuerzas negativas totalmente empastadas. Y fíjense que la distancia desde el inicio del QRS ante el nadir, es decir, ante el pico de la onda S mayor a 60 milisegundos, nos van a hablar de una taquicardia ventricular. Para hacerlo práctico y a modo de resumen, cuando nosotros tenemos complejos QRS en derivaciones B1 y B6 que están empastados, que tienen aberraciones, vamos a estar con mayor certeza ante una taquicardia ventricular que ante un verdadero bloqueo de rama derecha. Acá unos esquemas
para que queden un poquitito más claros las morfologías. Estos son los criterios por ahí más engorrosos y que más hay que analizar con detenimiento. Acá les traigo el criterio de Berekei y colaboradores. ¿Por qué nos centramos o por qué Berekei describió la derivación ABR como un criterio importante para determinar taquicardia ventricular? Y bueno, pensemos que la derivación ABR está colocado en el hombro derecho, ¿sí? Entonces, lo que yo les decía previamente del vector de despolarización, ¿por qué ABR es negativo en todos los electrocardiogramas? Porque ve la cola del vector. ABR siempre se está alejando el latido normal de su registro. Entonces, cuando nosotros tenemos un ABR positivo, ¿qué quiere decir? Que el frente de despolarización es totalmente inverso, es decir, que el vector se le está acercando al hombro derecho. ¿Y esto qué nos indica? Y si no hay una dextrocardia o una patología específica, no quiere decir que la activación ventricular se está produciendo desde abajo, es decir, desde los ventrículos. Entonces, por eso, si vemos una onda R inicial en ABR, invariablemente nos va a hablar de taquicardia ventricular. Ahora, en segundo lugar, podemos no ver una R inicial y ¿qué veremos? Una prolongación. Fíjense que acá está el concepto para enganchar junto a los criterios morfológicos de Brugada. Cuando vemos una onda Q, es decir, negativa, o una onda R pequeña, es decir, positiva, mayor a 40 milisegundos, prolongada, nos va a hablar también de taquicardia ventricular. Y si no encontramos ninguno de estos dos, iremos al tercero, que es identificar una muesca o notch, como llamamos nosotros habitualmente, en el brazo descendente de un complejo negativo, ¿sí? Es decir, en una onda Q o en una onda S, cuando vemos una muesca o un notch, estamos ante una taquicardia ventricular. Por último, les traigo este criterio de Pava porque me parece bastante práctico. También nos tenemos que concentrar en una sola derivación del electrocardiograma, que es la derivación de 2, y tenemos que medir desde el inicio de la despolarización ventricular, es decir, desde el inicio del QRS, como tenemos bien acá en el esquema, hasta el pico de la onda R. Si esta medición es mayor a 50 milisegundos, estaremos ante una taquicardia ventricular. Independientemente de la polaridad del complejo, una onda inicial lenta nos va a sugerir un origen ventricular. Bien, repasados ya los criterios diagnósticos para determinar si estamos ante una verdadera taquicardia ventricular, me parece oportuno volver a esta clasificación entre monomorfas y polimorfas. Encontramos algunas otras más raras, como puede ser una taquicardia bidireccional, que se da en situaciones clínicas específicas, o la torsión de punta, que no es más que un subtipo de taquicardia ventricular polimorfa que ahora vamos a ver. Fíjense que la taquicardia ventricular polimorfa característicamente vamos a ver en el electrocardiograma QRS de tres o más formas, ¿sí? Es por eso que lo denominamos de esta manera. Hay una actividad totalmente irregular a una frecuencia cardíaca muy alta, entre 200 y 250 latidos por minuto, y si nosotros no tomamos una conducta activa, esta taquicardia ventricular polimorfa degenera siempre en fibrilación ventricular y por lo tanto, bueno, con el desencadenante que imaginarán. Ahora bien, ¿qué tenemos que ver o concentrarnos en la taquicardia ventricular polimorfa? En el intervalo QT, ¿sí? Porque esto nos va a dividir las aguas y a hablar un poco de la etiología de esta taquicardia ventricular polimorfa. Fíjense que un QT corto, menor a 360 milisegundos, vamos a estar ante la presencia de un síndrome de QT corto, que la verdad que son canalopatías muy raras, mucho más raras que el síndrome de QT largo, por encima de un QT por encima de 450 a 470 milisegundos, según la bibliografía que utilicemos. Este síndrome de QT largo es lo que clásicamente conocemos como la torsada de punta, que la vamos a ver eh, a continuación. Y cuando estamos ante un QT corregido normal, siempre acá tenemos que hacer un QT corregido, por eso la C pequeña.
tenemos que pensar que hay cardiopatía estructural, ya sea isquémica, em, de otro tipo o ante la presencia de una canalopatía como puede ser el síndrome de Brugada. Entonces, fíjense que en las torsadas de puntas, que es un subtipo, como dije, de taquicardia ventricular polimorfa asociada a síndrome de QT largo, que el síndrome de QT largo, ¿qué puede ser? ¿Congénito o adquirido? Adquirido, secundario a fármacos, secundario a alteraciones hidroelectrolíticas. Inicialmente hay una prolongación del potencial de acción, del potencial transmembrana, eso nos lleva a un retraso de la repolarización miocárdica con la consiguiente dispersión transmural y aquí se van a generar, va a haber una heterogeneidad eléctrica a través del tejido y esto va a ser un terreno propicio para la aparición de postpotenciales, como vimos antes, estos postpotenciales que son gatillados o perpetuados por un tono adrenérgico aumentado, nos va a generar un fenómeno de R sobre T, una macro reentrada a este nivel y por lo tanto esta torsada de puntas que nos puede desencadenar en fibrilación ventricular. ¿Qué es lo que vamos a ver en el electrocardiograma? Que los QRS se retuercen, como hablamos habitualmente, en la línea de base y que la frecuencia cardíaca torna en torno a los 200-250 latidos por minuto. Es importante conocer este tipo específico de torsada de puntas. ¿Por qué? Porque muchas veces tiene un tratamiento específico como es el sulfato de magnesio. Acá les traigo la taquicardia ventricular bidireccional, que es un tipo de taquicardia biforma. Es decir, que, ¿qué vamos a ver? Hay una alternancia típica latido a latido. No tiene que confundirlo con una bigeminia, porque como vimos antes, en una bigeminia hay un latido sinusal y un latido ventricular. Acá hay dos latidos ventriculares con QRS diferentes entre ellos. La frecuencia cardíaca está en torno a 140, 180 latidos por minuto. El mecanismo propuesto es un incremento masivo del calcio intracelular que nos va a generar potenciales tardíos en el Hip-Purkinje y esto nos va a dar una alternancia eléctrica. Y también está descrita en los casos de intoxicación digitálica y hay un tipo específico de TB catecolaminérgica polimorfa que tiene esta morfología y la vamos a ver en pacientes jóvenes de entre 15 y 20 años con síncopes que se desencadenan típicamente ante un estrés físico o emocional. Vieron que inicialmente yo les hablé que el 70-80% de las taquicardias ventriculares serán de origen ventricular y asociadas a una cardiopatía, el 15% una taquicardia supraventricular con aberrancia y fíjense que entre el 5 al 10% hay taquicardias ventriculares que son idiopáticas y que están en corazones sanos, es decir, que estudiamos por medio de imágenes y vemos un corazón totalmente normal. Descartamos también alteraciones metabólicas, hidroelectrolíticas. ¿Qué tienen de característica clínica estas taquicardias que son muy bien toleradas y que apenas generan palpitaciones? Fíjense que la morfología, acá es importante determinar la morfología en el electrocardiograma porque nos van a hablar de una u otro, no solamente del origen anatómico, sino que nos van a hablar de la etiología de la taquicardia ventricular idiopática. ¿Por qué es importante identificar estas taquicardias ventriculares idiopáticas? Porque cuando cesan o se mantienen en el tiempo nos van a llevar al desarrollo de taquicardiomyopatía. Y con ello podría ser el deterioro de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Fíjense que los dos tipos más frecuentes de taquicardias ventriculares idiopáticas, fíjense que por lejos, el más frecuente en el 80-90% de los casos es las taquicardias generadas en el tracto de salida ventricular derecho. Vamos a ver en el electrocardiograma un patrón típico de bloqueo de rama izquierda, ¿sí? Con un eje netamente inferior, que lo vamos a ver en derivaciones
de 2, de 3 IAF, de cara inferior positivas, y específicamente o particularmente estas taquicardias del tracto de salida del ventrículo derecho se finalizan con adenosina, son adenosinos sensibles se llama. Fíjense que la morfología es esta que vemos acá, en la imagen en el esquema de la izquierda, perdón. Y acá tienen esta fotito, corresponde a un mapeo electroanatómico realizado en el laboratorio de electrofisiología, en donde está identificando el origen topográfico específico de esta taquicardia en el tracto de salida ventricular derecho. Y en menor proporción tenemos aquellas taquicardias fasciculares que se van a generar en el fascículo posterior izquierdo del ventrículo izquierdo, y típicamente van a tener la morfología de bloqueo completo de rama derecha con desviación del eje hacia la izquierda o superior, y se terminan particularmente con calcio antagonistas como es el verapamilo. Por último, o finalizando, les traigo otras taquicardias que son de menos frecuentes, pero que tienen relevancia clínica en la cardiología, que muchas veces la llamé el espectador inocente porque sencillamente no guardan benignidad. ¿Y cuál es la que podemos ver con más frecuencia? El ritmo idioventricular acelerado. ¿Qué es esto? Es un ritmo, como dice su palabra, que se está generando en el ventrículo, fíjense, como se puede ver acá en el electrocardiograma, que se desarrolla hay un aumento en el automatismo anormal por debajo de las de His. Pueden ir entre 70 y 120 latidos por minuto. Fíjense que no son taquicardias, muchas veces pueden estar dentro de la normalidad en cuanto es a la frecuencia cardíaca, y son taquicardias que van más bien lentas, o muchas veces con disociación isarrítmica, perdón, y generalmente se deben a arritmias por reperfusión, por eso nos indican benignidad. Muchas veces en el contexto de un infarto agudo de miocardio, cuando nosotros luego de una reperfusión, ya sea por hemodinamia o con trombolíticos, abrimos esa arteria, hay una disregulación en los que son los electrolitos, y el automatismo que lo tenía el nódulo sinusal normalmente lo va a tomar un foco generado en el ventrículo. Por eso es un ritmo idioventricular. ¿Y por qué le va a ganar? Le gana en cuanto a competencia el automatismo al nódulo sinusal, y por eso vamos a ver este ritmo en el electrocardiograma. Lo bueno es que el inicio y los fins son graduales, esto se va solo, no reviste gravedad y no debemos tomar ninguna conducta activa con ellos. El ritmo idioventricular o de escape, que fíjense que se llama igual, pero que este lo vamos a ver en un contexto clínico totalmente diferente al anterior, y que lo vamos a encontrar cuando estamos ante la presencia de bloqueos auriculoventriculares. ¿Qué es lo que pasa acá? Como el marcapasos fisiológicos del nódulo sinusal, ante la presencia de un bloqueo a nivel auriculoventricular, muchas veces el ventrículo toma esa función de marcapasos, es decir, que le gana en frecuencia al nódulo sinusal. Entonces vamos a ver en el electrocardiograma un ritmo de escape en el cual va a haber un QRS que va a ser en torno a los 100 a 120 milisegundos, que nos está indicando que la activación ventricular se genera por debajo de las de His, es decir, en los ventrículos. ¿Y a qué responde? A un automatismo ventricular normal, y característicamente estos ritmos se van a suprimir por sobreestimulación cardíaca, es decir, en estos pacientes nosotros podemos poner un marcapasos transitorio o un marcapasos definitivo, y estos ritmos se van a suprimir porque le vamos a ganar en frecuencia con la estimulación. Por último, me pareció oportuno hablar un poquitito de la fibrilación ventricular. Como vemos acá en este esquema, es un ritmo totalmente caótico, con una actividad eléctrica muy rápida e irregular. En el electrocardiograma vamos a ver frecuencias cardíacas usualmente entre 200 y 300 latidos por minuto. Obviamente esto no nos va a generar una contracción eficaz de los ventrículos, y es incompatible con la vida si no tomamos una conducta inmediata. Acá tenemos
una fibrilación ventricular gruesa, que fíjense que vamos a observar estas ondas de escasa amplitud, de 0,2 milivoltios, es decir, menos de medio cuadradito, y que en qué nos va a degenerar esta taquicardia ventricular, esta fibrilación ventricular en un ritmo de asistolia, como vemos al de acá abajo, un ritmo agónico con la muerte del paciente. Bueno, chicos, eso es todo. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta o duda. Gracias, profe. Bueno, de nada. Yo después le dejo a Leandro, que es el organizador, nuestros mails y cualquier duda o pregunta se las podemos contestar por esa vía. Cualquier cosa nos escriben o después cuando tengan el taller también se van anotando las dudas y preguntas y las se puedan ir resolviendo. Pero bueno, sí, cualquier cosa nos pueden mandar algún mail y ponerse en contacto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Muchas chicos. gracias. gracias. Buenas Hasta noches. luego.